Hola Gladys, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Lady. Me alegro mucho, claro que sí. Entonces, hoy estaremos hablando sobre la estructura de los compuestos de coordinación. Así es, un tema muy bonito, muy interesante, que tiene muchas aplicaciones en el área de la medicina, sobre todo los medicamentos que sirven para el cáncer, que se utilizan en la quimioterapia. El cisplatino es un compuesto de coordinación. También se utiliza mucho en la industria, en los análisis químicos y hasta en el hogar, en el uso de los detergentes. Muy Bueno, vamos a súper, hablar un poquito. Dime, Lady. muy interesante, claro, si se usa en el hogar. En el hogar, sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la definición de los compuestos de coordinación. Un compuesto de coordinación consiste en un ion complejo y un contraión. Quien propuso esto fue el señor Alfred Werner en el 1893, a la edad de 26 años, propuso la teoría de estos compuestos. Siguiente. En su composición está en los ligandos, que son los que están alrededor del átomo del cobalto, que es el átomo central, el metal central, que por lo general son metales de transición. Y los ligandos pueden ser un catión, un anión o una molécula neutra. Esto en una fórmula química está entre corchetes. Una característica común de los ligandos, de los complejos de coordinación, es la capacidad para ceder pares de electrones. Tenemos dos tipos de ligandos, que son los monodentados, que eh, tienen dos pares solitarios de electrones. Ejemplo de eso tenemos el amoníaco. Algunos ligandos son capaces de ceder más de un único par de electrones, como tenemos en el ejemplo, que son aquellos que se llaman los polidentados. Dentro de los polidentados, a estos se le llaman agentes quelantes. Los agentes quelantes inclusive se utilizan en envenenamiento por plomo. La molécula etilendiamina, que es la que tenemos ahí en la presentación, ahí vemos claramente que el átomo central tiene los ligandos, el nitrógeno acá tiene dos pares de electrones, ¿verdad? Y aquí también tienen dos pares de electrones igual. Entonces, se une al metal central en dos posiciones. A esto se le llama ligado bidentado. El número de coordinación. El número de coordinación de este tipo de compuestos es el número de posiciones alrededor del metal central. Por ejemplo, en ese tenemos, en el primero, que es lineal, la plata, que tiene a su lado uno de este lado y otro del otro lado, o sea, tiene dos átomos. Entonces, ese tendría dos. Los números de coordinación se encuentran en el intervalo de 2 a 12, aunque el número 6 es el más frecuente y luego le sigue el 4. El número de coordinación el 2 está limitado generalmente por los complejos de cobre 1, plata 1 y el oro 1. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la nomenclatura de ellos. El sistema para nombrarlo lo comenzó Werner, pero esto se ha modificado varias veces a lo largo de los años. Incluso hoy día hay variaciones en su uso. La primera regla que tenemos es que los aniones que actúan como ligandos se nombran utilizando la terminación "o". Normalmente las terminaciones "uro" cambian de a o y las terminaciones "ito" cambian a ato. La regla número 2 dice que las moléculas neutras que actúan como ligandos generalmente no modifican su nombre. Por ejemplo, la etilendiamina se utiliza tanto para la molécula libre como para el ligando. Aquo, amin, acarbonilo y nitrósilo son las principales excepciones. La regla número 3 dice que el número de ligandos de un determinado tipo se indica con prefijos. Los prefijos habituales
son mono, que es igual a 1, di, que es igual a 2, tri, igual a 3, tetra, igual a 4, y así sucesivamente. Como en muchos otros casos, el prefijo mono se suele omitir. La regla número 4 dice que para nombrar un complejo se nombra primero los ligandos por orden alfabético, seguido por el nombre del metal central. El estado de oxidación del metal central se indica con números romanos. Si el complejo es un anión, el metal lleva la terminación ato. Los prefijos di, tri, bi, tris no se tienen en cuenta al establecer el orden alfabético. En la regla número 5, al escribir la fórmula de un complejo, se escribe primero el símbolo químico del metal central, seguido por las fórmulas de los aniones y después de las moléculas neutras. Si hay dos más aniones o moléculas neutras diferentes como ligando, se escriben en orden alfabético, de acuerdo con el primer símbolo químico de sus fórmulas. En la regla número 3, en las fórmulas de los compuestos de coordinación van primero los cationes, luego los aniones. Aunque los nombres primeros se nombran el anión como se hace en los compuestos iónicos sencillos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí este compuesto que está formado por 3 moléculas de amoníaco. También tiene 3 iones cloruros unidos al ion del cobalto, 3, que es el átomo central. Entonces, en este caso, este compuesto se nombraría de la siguiente manera. Triamín, tricloro, cobalto 3. Bueno, ahora seguimos con Lady, que nos va a hablar un poquito sobre la estructura de los compuestos de coordinación. Efectivamente, entonces, vamos a ver, Lady. Los isómeros son compuestos diferentes que tienen en sí mismo la misma fórmula molecular. Poseen igual número y tipo de átomos distribuidos en forma distinta. Entonces, debido a que su estructura es diferente, los isómeros tienen propiedades físicas y química distintas. Va bien, estructura diferente, pero con propiedades químicas y físicas también distintas. Los isómeros pueden ser estructurales y estereoisómeros. Entre los isómeros estructurales están los de ionización, hidratación, coordinación y de enlace. En los heteroisómeros tenemos los geométricos o de posición y los ópticos. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de los isómeros estructurales de ionización. En estos isómeros, lo único que va a variar es la distribución de los elementos, los compuestos que están alrededor del átomo Los central. ligandos. Ajá. Los ligandos, que son los compuestos que están en los alrededores, van a cambiar de posición con respecto al átomo central. Entonces aquí tenemos un sulfato de pentamina bromocobalto 3. Y aquí tenemos lo mismo, pentamina, pero de sulfato cobalto 3. En vez de ser de bromo, entonces aquí la tenemos de sulfato. Porque si puedes ver, entonces aquí tenemos el sulfato ionizado y aquí tenemos el bromo ionizado. Así mismo. Entonces, ahora Muy vamos a ver interesante. lo que son los isómeros de hidratación. En este tipo de isómeros, ellos funcionan de manera que están hidratados. Entonces, aquí puede observarse un cloruro de hexacromo, porque tenemos 3 moléculas de cloros aquí afuera ionizadas, aquí también en el segundo, pero aquí está acompañada del agua. Al igual que en esta la tercera, que también la tenemos acompañada del agua. El agua es el proceso de hidratación en este tipo de isómeros. Entonces va a presentar en el primer caso un color violeta. En el segundo, un dihidratado también de color verde. Entonces más adelante tenemos lo que es los isómeros estructurales de coordinación y de enlace. Los isómeros de coordinación pueden presentarse en compuestos que tienen tanto cationes complejos como aniones complejos. En estos isómeros hay un intercambio de ligandos entre un catión
y el anión. Esto es entre esferas de coordinación. Aquí dice que es coordinación porque ellos hacen unos intercambios que no le va a afectar a ninguno, sino más bien que ellos se coordinan para no cambiarse, sino más bien para ayudarse. En los isómeros de enlace, ciertos ligandos pueden unirse a iones metálicos en más de una manera. Un ejemplo de este tipo de ligando es el nitro y el nitrito. En estas representaciones, los átomos donadores son los átomos que se encuentran en la parte de la izquierda. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos 5 amoníaco, ¿verdad? Como ligando, 5 amoníaco. Y tenemos el nitro, que es este que está aquí, el nitro. Entonces, a esto le vamos a llamar cloruro de pentamina nitracobalto 3. Amarillo, con un color amarillo y un enlace de ácidos estable. Entonces, en el de la derecha, igual vamos a tener 5 amoníaco como ligando. Y al igual vamos a tener aquí lo que es un nitrito, ¿verdad? Lo que es un nitrito. Y va a tener su cloro iónico. Este le vamos a llamar cloruro de pentamino nitrocobalto 3. Este va a tener un color rojo. Tendrá un color rojo y se va a descomponer en ácidos. A diferencia de que el que está a la izquierda se mantuvo estable, pero el que está a la derecha se descompone. El de la derecha será de color rojo y el de la izquierda será de color amarillo. Si pueden notar aquí, donde está el nitrógeno con las 2 moléculas de oxígeno nítrico, entonces tendrá una unión de doble enlace. Esa es la única diferencia que hay entre ambos. Entonces aquí más adelante nos encontramos con los isómeros estereoisómeros. Estos son isómeros geométricos o de posición, llamados así porque los ligandos cambian de posición con respecto al átomo central. Son compuestos que tienen átomos iguales y la misma secuencia de enlace átomo-átomo, y que solo diferencian la distribución espacial de los átomos respecto al átomo central, como les decía en un principio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí usted tiene un cloro en la parte superior izquierda, pues en la segunda parte usted lo que vas a encontrar Exacto. es un amoníaco. Los amoníacos en el primer ejemplo están ubicados en la parte derecha, pues ahora usted lo va a tener como quien dice cruzado, usted lo va a tener cruzado. ¿Por qué? Porque se interponen, Ok, qué interesante. se van a interponer. Eso es lo único que va a variar aquí. Entonces, el primero se le va a llamar, al primero se le va a llamar cis y al segundo se le va a llamar entonces trans. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un cis amarillo pálido y tenemos un trans amarillo oscuro. En el caso del cis será con un ángulo de 90 grados y en el caso del trans será con un ángulo de 180 ángulos, cada uno de ellos. Los isómeros cis, que es este que está aquí, el de la izquierda, se llamará diamino dicloroplatino 2 y el trans diamino dicloroplatino 2 también, porque lo único que varía en ello es la distribución de los ligandos y el ángulo en el que van a estar cada uno de los compuestos, o sea, el ángulo que va a haber desde este nitrógeno a este cloro y de este cloro a este cloro. ¿Ven? O del platino al cloro o del platino al nitrógeno, al igual que en el ejemplo número 2. Entonces aquí vamos a encontrarnos con los isómeros estereoisómeros, también llamados en este caso isómeros ópticos. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. Los complejos B1 y B2 son imágenes especulares, o sea, este y este entre sí. Para advertir que no son idénticos, imagínense el giro de 180 grados de B2. Imagínense que esta gira a 180 grados, o sea, da un giro de 180 grados, ¿verdad? En Sí. torno de su eje vertical. Su eje vertical, entonces tenemos B', de modo que los ligandos de bromo estén ambos a la izquierda. Eso es como está aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí los bromos están a la izquierda, en la B2', como lo están en B1, ¿ves? Entonces, ligando de oxígeno e hidrógeno de B2', que son este, que tenemos aquí en la parte superior, frontal, y aquí en la izquierda, en la derecha inferior,
ocuparía la posición frontal derecha, o sea que van a cambiarse esto para acá, ¿ven? Van a cambiar de posición. Ok. Lo que está diciendo es que de aquí de la B2, imagínense que da un giro de 180 grados, entonces le quedaría lo mismo que usted tiene aquí en B2', le quedaría así, el giro de 180 grados. Pero ¿qué sucede? Que cambian el bromo cambia de lugar y cambia de lugar esta molécula que se está señalando aquí, pero no cambia de lugar lo que está en la parte frontal y en la parte superior. Por lo que podemos decir que el amoníaco ocuparía la posición trasera derecha del mismo. Por lo tanto, o sea, la posición derecha del mismo aquí. Por tanto, no es igual que B1. ¿Ven? Porque aunque aquí usted tiene los bromos igual en la parte en la parte izquierda y en la última, que es B2', usted lo tiene en la parte derecha, lo único que va a variar ahí es entonces el lugar que ocupa este amoníaco. Fíjese que este amoníaco entonces viene quedando parte inferior. En cambio, todos los Sí. demás ligandos están en la misma posición. Entonces dice, ninguno rota de B2, o sea, ninguna rotación de B2 lo hace idéntico a la B1. En consecuencia, estas dos distribuciones no son imágenes especulares superiores entre sí, o mejor dicho, superponibles entre sí, no lo son. B1, dice al principio, los complejos B1 y B2 son imágenes especulares entre sí, para advertir que no son idénticas, bien, para advertir que no son idénticas, imagínense el giro de 180 grados de B2. Imagínense que esta hace un giro, este segundo ejemplo. Entonces, cuando la segunda hace el giro de 180 grados, entonces ahí vemos el cambio. Los bromos y los amoníacos y el agua que quedan entonces en diferente posición con respecto a su eje central, que es el cromo. Entonces, estos son isómeros ópticos de ion Si. Así es como funcionan los isómeros estereoisómeros. Por eso dice que tienen propiedades físicas y química distintas y distribuciones distintas, pero en realidad tienen los mismos átomos y los mismos compuestos entre todos. Entonces, es importante que en la vida tengamos lo que es insistencia, persistencia y que también tengamos lo que se conoce como la resistencia. Nunca podemos rendirnos de lo que deseamos hacer en la vida para poder llegar lejos, ¿verdad? Gladys, Así mismo entonces, es. hasta el momento, nos vemos en una segunda entrega. Muchas gracias por compartir. Ok, Lady. Gracias.